Dios le bendiga, mis amados. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Hoy día es culto misionero y estoy gozosa, ¿no? Porque nuestro director de misiones, el pastor, el hermano Steven Saint-Peré y el hermano Emerson están bautizando en la ciudad de Soco a un buen grupo. Han trabajado toda la semana, han visitado cada pueblo, cada lugar. Comenzaron por Chalhuán, que el día martes en el culto, el día miércoles estuvieron en Laime, Jorirá y todos esos pueblitos que gracias a nuestro director de misiones nos ha ido mandando los videitos, y en los que están, bueno, en la red de iglesias lo han podido ver. Agradecemos a Dios, ¿no? Porque no hay nada más placentero, regocijante en nuestros corazones que todo el esfuerzo que ustedes hacen de dar esa cuota misionera. Yo sé que algunos han recibido el sobrecito blanco, la mayor cantidad, el 80%, nosotros lo enviamos al Departamento de Misiones a nivel nacional, porque tenemos algunos obreros en Chiclayo, en Tumbes, en Huancayo, en Trujillo, en el mismo Sojo, Apurímac, ¿no? Pero dejamos siempre un 20%, un pequeño remanente para hacer misiones local. Y con ese porcentaje también ayudamos al Campo Blanco que tenemos en Lurín, porque como ustedes saben, ellos están en un local alquilado y casi no queda nada para a veces ver aún por un tratado, por algo, pero se jaló, se juntó un poquito y se pudo apoyar con el pasaje por lo menos al director de misiones y a nuestro hermano Emerson, para que los cuatro pudieran ir allá a la región de Apurímac. Hermanos, y ayer hablaba con el pastor Jayo y manda muchísimo agradecimiento a la iglesia. Se han sentido totalmente apoyados, respaldados, casi todas las noches han tenido estudios, clases bíblicas, y dicen, van a venir el otro mes, y les hemos dicho que bueno, trataremos de que por lo menos 2 veces al año podamos estar visitando esos lugares, pero es bueno, amén. Así es que donde no van sus pasos, van sus pesos. Su cuota misionera está bien invertida, hermanos, hasta el último peso, para fortalecer. No solamente es pensar en que ir a otros lugares. A veces tenemos hermanos que están mucho tiempo en un lugar y están esperando a alguien que les venga a enseñar algo más de la palabra del Señor, ¿no? Y mi esposo me compartía lo alegre, lo gozoso que él se sentía de ver el ánimo, el entusiasmo con que esos hermanos recibían la palabra de Dios. Y algunos recibían en Laime y también subían a Mochojo o se iban a Joreray para seguir escuchando, porque los hermanos después de ¿cuántos años volverán? Bueno, mi esposo va después de 10 años. Y él me dice, Charo, me quedo sorprendida, por lo menos hay pista por todo lado, me dice, ¿no? Porque él antes andaba en trocha nada más. Pero estamos agradecidos al Señor, hermanos. Amén, gloria al Señor. Así es que es un buen culto misionero en esta mañana y nos sentimos alentados y fortalecidos en el Señor. Y yo bastante nerviosa, no predico los domingos porque yo soy maestra de escuela bíblica. Así es que no esperen una predicadora aquí. Posiblemente termine dando una clase de escuela bíblica, pero con la ayuda del Señor lo haremos así. Y estaba meditando y estaba reflexionando qué compartir, y le pedí a Dios que me diera un pasaje, algo que él considerara que fuera congruente, importante para las necesidades que tenemos como iglesia, ya que los domingos la mayor fuerza de nuestra iglesia se reúnen en la mañana y en la tarde. Siempre los días martes de doctrina o los días jueves de familias, donde enseñamos los temas sobre las familias, y los jueves donde enseñamos doctrinas fundamentales, el porcentaje de asistencia es un 30%, en los martes un poco más entusiasmados podemos llegar a un 50%. Pero los sábados casi son jóvenes en su totalidad, que ellos vienen a ser una fuerza de la iglesia casi en el 30%, y están siempre ellos fieles, el remanente, a veces les llega una visita o algo por el estilo. Entonces, hoy domingo nos reunimos en la iglesia, somos casi 230 miembros, nos reunimos el grueso. Entonces, compartir con ustedes algo que de verdad ayude y edifique nuestras vidas es el deseo de Dios para mí. Y yo mirando en las Escrituras y orando, buscando en la presencia del Señor, Dios me llevó a un pasaje que estaba en Hebreos capítulo 5, del 11 al 14.
Y siempre digo que la palabra primeramente es para uno y luego es para los demás. Así es que si nos ponemos en pie para leer la palabra, vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 5, del verso al 11 al 14, y le he puesto a este sermón, ¿qué te impide crecer? ¿Qué te impide crecer? ¿No? Entonces ahí veamos cómo Dios nos ayuda en esta mañana. Dice la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. El verso 11 en adelante, del cual tenemos mucho que decir y dificultuoso de declarar o de enseñar. Yo estoy usando la Reina Valera actualizada. Por cuanto sois tardos para oír, hay otra versión en la Viviente que dice flacos para oír, en otra dice lentos para oír. Eso lo vamos a explicar un poco más ahora. Porque debiendo ser ya maestros, tal vez en la versión de ustedes diga, deberías estar ya enseñando a otros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de alimento sólido. Que cualquiera que participe de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño, mas la vianda firme, el alimento sólido, es para los perfectos, para los que por la costumbre, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Padre, venimos delante de ti en esta mañana. Dios, ¿qué te podemos decir? Tenemos hambre, tenemos necesidad, queremos crecer, queremos, Señor, cada día ser instrumentos útiles en tus manos, pero reconocemos, Padre, que solo tú eres el que puede poner esa disposición, ese hambre, y puedes abrir nuestras mentes, nuestros corazones, puedes derribar muros y antemuros, Señor, que hayamos puesto y que nos estén limitando en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Para ponernos en contexto, una de las cosas que debemos recordar es que cuando estudiamos el libro de los Hebreos, ¿se acuerdan? Que comenzamos a estudiar y hemos estudiado toda la iglesia el libro de los Hebreos. Una de las cosas que aprendimos fue que el libro de los Hebreos nos habla que Cristo ha superado todo lo que podíamos tener en el Antiguo Testamento como levantado por Dios para ayudar a su pueblo. Por ejemplo, los judíos, siempre que se querían jactar, se jactaban de la ley, ¿no es cierto? Y el libro de Hebreos nos enseña que Cristo es mayor aún que eso, porque Él ha venido a cumplir la ley. Luego nos hablan de Moisés. También los judíos se jactaban de Moisés, y también el libro de Hebreos le demuestra a los hebreos que Cristo era superior que Moisés. Y le sacan los ángeles, esos que salían y desarmaban ejércitos, esos ángeles poderosos que Dios tenía para destruir a los grandes enemigos que podía tener Israel, y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, les demuestra que Cristo era superior aún a los ángeles. Y así una serie de argumentos, pero es interesante, cuando ya entra el capítulo 5, se pone a hablar del sacerdocio, porque Cristo ofrece un mejor sacerdocio. Recuerden que en el Antiguo Testamento necesitaban los sacrificios y los holocaustos para la justificación, que muy bien ha sido la introducción de Romanos en esta noche, para que la gente pueda, por lo menos por un año, ¿verdad?, sentirse libre de sus culpas, de sus pecados, y ofreciendo sus holocaustos y sus sacrificios, haber llegado a tener cierta relación con Dios. Aunque no tenían ingreso al lugar santo, ¿no?, y ahí solamente entraban los sacerdotes, ellos se quedaban en el patio abierto, en el patio central, hasta donde llegaban a entregar sus ofrendas, y solo el sumo sacerdote tenía ingreso al lugar santísimo. O sea, era un proceso muy delimitado, que no era completo, pero nada, había siquiera eso. Pero cuando Cristo viene, el autor de Hebreos les está explicando que Él tiene un mayor sacerdocio, un sacerdocio mucho mejor, un sacerdocio que supera al de Aarón, porque ellos también se jactaban de Aarón, porque el sacerdocio no podía ser cualquiera, tenía que ser alguien llamado, y la familia de Aarón, dentro de las tribus de Israel, fue la que fue seleccionada para que lleve el sacerdocio.
Y le dice, no solamente mayor que el de Aarón, sino que hubo otro sacerdote que se presentó delante de Abraham, que era Melquisedec, y le dice, aún mayor que Melquisedec. Pero pasa que de pronto el expositor de Hebreos hace como un paréntesis, ¿no? Parece que está mirando a su audiencia como un maestro que está enseñando a sus alumnos y después los ve como que con esas miradas que no abren la boca, pero los ojitos que preguntan, ¿de qué estás hablando? ¿No? Porque miren acá, ¿no? Porque parece un poco desconcertante el verso 11. Acerca de esto tengo mucho que decir. ¿Y qué era lo que estaba hablando en los versos anteriores del capítulo 5? Estaba hablando de Aarón, estaba hablando de Melquisedec y de pronto, ¿qué pasó? Acerca de esto tengo mucho que decirles y es difícil de explicarles a ustedes. O sea, estoy encontrando una barrera mientras estoy enseñándoles. Estoy viendo que no estoy llegando con mi enseñanza y no creo que sea porque lo esté enseñando mal. ¡Wow! Debía ser un buen maestro ese expositor de Hebreos, ¿no? No veo que el problema sea yo, dice, sino que dice, es difícil de explicar, puesto que ustedes, ya ve, no está encontrando el problema. O sea, yo estoy yendo desde Aarón, Melquisedec, les he explicado de los ángeles, les he explicado cada cosa en que Cristo ha demostrado ser superior que cualquiera del Antiguo Testamento y que Él es el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha dicho. Pero sin embargo, cuando miraba los rostros de ellos, porque uno cuando es maestro, los que han sido maestros y los maestros de escuela dominical me darán razón, uno siempre está mirando si los niños están atentos, si están distraídos, si están entendiendo, ¿no? Por la carita uno ya sabe si están entendiendo o están perdidos en cualquier sitio, menos en la clase que uno está dando. Y eso parece que fue lo que notó, lo que vio el escritor de Hebreos, de tal manera que tiene que hacer un paréntesis. Tiene que hacer un paréntesis. Porque no estaba ante cualquier congregación. Estaba ante una congregación que había salido de la persecución. Estamos aproximadamente, para ubicarnos históricamente, unos 35 años después de Pentecostés en estimaciones de los estudiosos, ¿no? Unos 35 años, o sea que ahí habría habido gente hasta que había estado en el avivamiento de Pentecostés. Cuando Pedro predicó a 3,000, se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. ¿Y qué estaba pasando ahora? De pronto, ¿qué? ¿No entendían lo que les estaba explicando el apóstol? Y él les dice algo, hermanos, que creo que debe ser preocupante, que de verdad a mí me habló el corazón y se los hablo con toda honestidad, porque me trajo a memoria algunas cosas que les voy a compartir, ¿no? Que dice, puesto que ustedes, era algo que había pasado en ellos, se han hecho tardos para oír. El problema no está aquí, el problema está en el pueblo que se ha hecho. O sea, no era que fuera tardo, o sea que en algún momento escuchó el Evangelio y decidieron sufrir la persecución y hacerse parte de la iglesia, pero ahora está viendo que cuando les está... ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Hebreos? Mayor contexto ampliado. Los hebreos, muchos querían volver a los rudimentos del Antiguo Testamento, o sea, querían volver al judaísmo. Habían salido de ahí, por decirlo, ya nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos aceptado a Cristo y nos hemos hecho cristianos, pero de pronto decimos, ay, después de 10 años, 15 años, mejor me regreso al catolicismo. Y tú dices, ¡clic! ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto volver a lo mismo? Eso le está pasando al autor de Hebreos. Es que, ¿qué ha pasado? Dice. Ustedes se han hecho tardos para oír. Y me interesó averiguar qué estaba queriendo decir, porque ya pues yo puedo escuchar distraído, lento, pero esa palabra tardos para oír se fusiona en una sola palabra en el griego y busqué en la concordancia y dice que esta palabra tardos es del griego notros y esa palabra griega significa lento, perezoso, indolente, torpe, y tiene una palabra más que no la traduzco porque es muy fuerte. Pero entonces, ¿qué les estaba diciendo el apóstol o el escritor de Hebreos? Si tú sabes bien, si yo en español les digo, ustedes se han hecho tontos para oír, se han hecho perezosos, es fuerte.
Claro, si yo lo leo se han hecho tardos para oír, no significa mucho para nosotros, ya sí, me he hecho distraidito por ahí, ¿no? Pero cuando lo esté escuchando, esa congregación de hebreos le está golpeando fuerte esa palabra. Les está diciendo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué ocurrió con ustedes? Debería yo seguir la explicación, porque luego en el capítulo 7 de Hebreos va a continuar la explicación de Melquisedec, pero hace este paréntesis porque él considera muy importante el ver por qué está reaccionando así el pueblo, por qué hay ese embotamiento en ellos, por qué ha surgido ese retraso. Él ve un estancamiento, él ve que, imagínense hermanos, que su hijito pasa el kinder, pasa 3 años, 4 años, como no ponen nota va pasando, ¿no? Y luego llega a primer grado. Creo que ahora en primer grado tampoco ponen nota. En mis tiempos sí se ponía nota y hacían 1 o 2 veces primer grado. Pero era casi natural que un niño hasta 2 veces primer grado, porque antes no había tanto aprestamiento, tanta estimulación temprana como ahora. Entonces las maestras antiguas tienen que pasar sabiendo leer y tienen que pasar sabiéndose todas las vocales, todo el abecedario y y todas las cosas. Ya, bueno, que haga sus 2 años su primer grado. Pero cuando un niño hacía por tercera vez primer grado, un momento, algo está pasando. Acá esto no está bien. Eso es lo que está diciéndole el autor de Hebreos. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué de pronto ya no han seguido desarrollándose? No puedo explicarles más porque los miro y veo que no me entienden. Uf. Y el verso 12 completa la idea. Dice, pues aunque ya debieran, ¿qué dice? Ser maestros. O sea, está diciéndoles, 35 años después, voy a volver a enseñarles lo que eran niños, y es fuerte. Esto yo lo estaba ayer, de verdad, cuando lo estudiaba y me penetraba más, decía, Señor, me estás dando duro, ¿no? Porque otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. O sea, no vio solamente un pueblo embotado, estancado, perezoso, indolente, sino vio una profunda necesidad de que le vuelvan a repetir las bases, de que le vuelvan a repetir los rudimentos, porque parecería que se echó a perder. Y es cierto, no sé si ustedes se pueden venir conmigo, cuando tú tienes algo que tiene un cauce natural, que debe correr, y de pronto lo frenas y lo estancas, si tú lo vas a ver al mes, 2 meses, se amombó. Si es agua, si es algo que ha tenido, el agua estancada casi no la puedes consumir. ¿Sí o no? Y eso es lo que él está viendo un estancamiento, un embotamiento en esos creyentes que no les ha permitido llegar a ser lo que deberían ser. El nacimiento, el nuevo nacimiento debe ser algo natural en la vida del creyente, y que seamos bebés espirituales unos cuantos años también debe ser natural. Pero todo el tiempo, porque esta parte de aquí es bien tremenda, ¿ya? Llegando a necesitar, dice, y llegando a necesitar de leche y no de alimento sólido. Recuerden, allá la leche, en ese tiempo, cuando está usando este ejemplo el escritor de Hebreos, ahí no había maminas o biberones, ¿ah? Ni había leche nan, ahí era leche ¿de qué? De pecho. Imagínense decirle, pero tú ya tienes como 35 años y vas a estar tomando el pecho. A ver, imagínense hermanos, un hombre de 35 años chupando el pecho. ¿Cómo lo verían? Entonces no es un halago, ni es minimizar solamente, ay, es agresiva la forma en como el autor de Hebreos está queriéndoles hacer reaccionar de cómo se ve la condición espiritual en que están, ¿no? En la que han caído, porque no se han preocupado de un verdadero crecimiento, y que es un proceso natural, y usa 2 elementos básicos. ¿Con qué crecemos nosotros en nuestra vida física? Con alimento. Pero imagínense si yo a mi nieta, que ya tiene 1 año y medio, solo la tendría con leche. No,
No, el niño a los 6 meses, papilla, métele papa, ya aplástale. Ahora con las nuevas corrientes modernas que te explican y te asesoran, ni siquiera le licuado, en mi tiempo le damos licuaditos, su puré. No, ahora aplástale nomás, que ya comience a formar mandíbula para que masque. Ni cuando comienzan a aflorar los dientes, dale algo para que rasgue. ¿Para qué? Para estimularlo a su crecimiento normal. Normal. Esos días Emily miraba a la bebé y decía, ay, no sé por qué se cansa, está yendo a su terapeuta, está haciendo esto. Frijoles, le dije, dale frijoles. Se va a poner más activa, así que, ¿cuántas veces? 3 veces por semana, métele, vas a ver, frijoles, lentejas, y se acabó el asunto del cansancio. ¿Para qué le dimos? Ahora no hay quien la pare, ¿no ven papá que corre por él? Dependía del alimento. O sea, que uno le cuida, ¿no? Le da su brócoli, sus cositas así sancochaditas. Nada, métele frijoles. Le dije, ya tiene diente, tiene muela. ¿Y qué cambio en su físico? ¿Qué cambio en ella poder soportar su estructura? ¿Cómo ves los cambios en tu vida espiritual? ¿Cómo ves el alimento que estás tomando espiritualmente de la palabra del Señor en tu vida? ¿Cómo te estás sosteniendo frente a los embates, frente a las tentaciones, frente al mundo y frente al diablo? Porque tenemos no un enemigo, hermanos, tenemos 3 enemigos. Nosotros mismos, porque ayer me encantó la clase, tenemos un remanente que se queda ahí, ¿no? Unos japonesitos que andan en huecos tratando de salir para socavar nuestra vida espiritual y hacernos perder la santidad que Dios nos ha dado. Y a veces, si lo ignoramos, definitivamente, pues nos van a derribar unos cuantos aviones, como la experiencia de ese ejemplo. Si no lo saben, escuchen el mensaje de los jóvenes del día sábado, que les va a ayudar muchísimo a entender el proceso de la santificación en su vida. Y a veces, no solamente es eso, y lo de afuera, y los compañeros, los amigos, los desafíos del trabajo, lo que los ojos ven, y el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, encontrando a alguien que no se dé cuenta, que de pronto ya no entiende las cosas de Dios, se ha hecho tardo para oír, se ha hecho lento, se ha hecho perezoso en las cosas de Dios. Y una observación, yo puse una nota aquí, la puse con negrita. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado cuando la palabra de Dios empieza a parecerle aburrida. Tenga mucho cuidado cuando ya le comienza a parecer cansado o comenzamos a mirar el reloj a qué horas termina. Algo debe estar pasando, que la palabra... Ahora, puede ser un mal predicador, puede ser un mal expositor, tedioso, ya 1 hora y media, 2 horas de exposición. Yo por eso ayer me arrepentía, como les digo, cuando uno predica, primero se predica uno mismo. Porque yo me siento y estoy mirando y estoy viendo el argumento y el tiempo y la hora y estoy siempre bien al pendiente, que siempre yo pienso Dios es un Dios de orden y todo tiene que estar en sus tiempos, ¿no? Pero cuidado si es porque me aburre la palabra, porque ya no me entra, porque no escucho lo que dices. Porque recuerden, hermanos, que no se trata de la persona que está al frente, porque Dios puede hablar hasta por la mula de Balaam. O sea, no necesariamente quien está al frente es una octava maravilla, simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Y Dios puede usar a quien quiera para hablarnos, aún a quienes menos pensamos que de repente sea el instrumento para hablarnos. Así que cuando haya, siempre debe haber esa disposición, amén, de entender, de comprender. Y si eso no se está dando, escudriñemos nuestros caminos. ¿Por qué podríamos haber caído en esa condición de debiendo ya enseñar? O sea, tú te das cuenta que no se trata del tiempo que tengas en el Señor. Estamos hablando de creyentes que posiblemente habían pasado unos 35 años en la fe, pero que acá están sin entender. Y el autor de Hebreos tiene que hacer esta pausa y decirle, pero ustedes ya debían ser maestros. Ustedes tengo que volver a nutrirlos con leche y leche de pecho. No les puedo dar alimento sólido, porque todo el que toma la leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. O sea,
El que está acostumbrado a un mensaje light, a un evangelio light, que solo le dé por su lado o por donde le gusta, cuando tú le apliques la palabra de justicia, el mensaje donde se habla del sufrimiento del cristiano, donde se habla de la negación de la carne, donde tú tienes que hablar de cuidadito con lo que miras, cuidadito con lo que haces, ya no me gusta eso ya. Ya ese mensaje como que no cae conmigo. Y miren el discernimiento que hace el autor de Hebreos cuando dice, no se les puede dar esto porque ustedes no pueden entender la palabra de justicia porque eres niño, porque estás en un nivel espiritual, y eso fue lo que le dijo a los corintios. ¿Recuerdan a los corintios? No le puedo hablar de otras cosas. Yo he venido a ustedes con una palabra de poder, de autoridad, si ustedes ven eso en Corintios, pero no les puedo hablar con esa palabra porque veo que entre ustedes hay actitudes de niños, ¿no? Para que verifiquen. Si no me equivoco, 1 Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. No son carnales, dice como, es un comparativo. Como niños en Cristo. O sea, el niño en Cristo, el recién nacido en las cosas de Dios, es muy natural que no se diferencie mucho de alguien que no conoce a Dios, que no ha llegado al conocimiento de Dios. Dice, os di a beber leche. ¿Se dan cuenta? La calidad de la nutrición, la calidad de cómo tú recibes la palabra espiritual de parte de Dios está vinculada con el nivel de desarrollo que vas dando. Debe haber una observación clara en tu vida de que ya no te puedes satisfacer solamente con lo básico, con los rudimentos, sino que tienes que esperar un alimento sólido, un alimento que comience a darte músculos espirituales, que comience a darte estructura ósea espiritual, que te ayude a soportar los embates del enemigo, el cansancio, la presión. Por eso dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No andáis como hombres, o sea, se refiere a no andáis como cualquiera, y ahí es la sorpresa del autor de Hebreos, que ya debieran ser maestros. ¿Cuántos sienten o piensan que no han estado creciendo como debían crecer en la gracia del Señor? A veces, hermanos, mas ahora os he escrito que no os envolváis. Voy a usar una versión a la Biblia de las Américas. Listo. Sino que en efecto os escribí que no anduviereis en compañía de ninguno, que llamándose hermano, no dice que es hermano, sino que dice que llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Porque por ahí le habían dicho, pero entonces, ¿cómo ganaremos algunos si Jesús se sentaba con pecadores? Sí, con pecadores declarados, con mujeres de vidas dudosas, declaradas, pero que cuando venían a los pies de Cristo, ¿qué cosa eran? Cambiados y transformados. Pero si esas personas que se supone cambiadas y transformadas seguían en lo mismo, ¿qué dice el apóstol? No andes con esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas, por lo contrario, deshonran. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro de la iglesia? O sea, es dentro de nosotros, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros. Wow, fuerte. Pero dice que eso no sabían discernir. No entendían, no comprendían. El apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, habla con fuerza. Yo pienso que o fue un discípulo de Pablo, o fue el mismo Pablo el que escribió a los hebreos, porque habla con tal radicalidad aquí y hace ese paréntesis de una manera tan fuerte
que le dice a ellos claramente, ¿no? Ustedes no saben discernir el bien del mal. No saben discernir quién es un lobo rapaz que se ha entrado a destruir el rebaño, porque así hablaba Pablo. Miren el libro de los Hechos. Vendrán lobos rapaces que no van a tener misericordia del rebaño y entrarán y harán leña de ustedes. ¿Por qué iban a hacer leña del rebaño? Porque no podían discernir. No podían tener con claridad qué era bueno, qué era malo, quién era un falso maestro y quién no lo era. Hermanos, cuando no tenemos la claridad de la pureza y de la santidad de la palabra, nosotros decimos, ay, ¿has escuchado qué tremendo Cash Luna? De repente por ahí hay alguien que tiene todavía esa idea, pero hace unas cosas mientras predica ese señor que yo no le puedo llamar pastor. Una persona que conocí muy cercana, allá en la Florida, ay, me dice, ¿tú lo has escuchado a Guillermo Maldonado? ¡Qué tremendo siervo! ¿Has visto su iglesia? Yo dije, lo he escuchado, pero él más parece un mercantilista. Él es el todopoderoso. Bueno, no sé si seguirá pensando lo mismo ahora que se divorció, que se separaron bienes con su esposa, que cada uno hizo su ministerio por ahí. Pero gente, hermanos, que tenía años en el Evangelio y que estaba mirando con admiración a estos señores. No podían diferenciar en dónde hay un mensaje de santidad y dónde no hay un mensaje de santidad. Y Pablo dice, ya deberían poder discernir, discriminar qué es correcto y qué es incorrecto, qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Y eso me hizo pensar en Isaías, hermanos. Si vamos a Isaías, capítulo 5, de repente es un mensaje un poco aburrido para usted, pero es un mensaje, hermanos, que el Señor puso en mi corazón, porque debemos crecer, porque hay mucha necesidad. Capítulo 5, el verso 11, y lo vamos a leer hasta el 13, dice, ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Y está hablándole al pueblo de Israel. El profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel, un pueblo que debía ser separado, un pueblo que debía ser santo. En sus banquetes hay lira, hay arpa, hay pandero, hay flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo. ¿Por falta de qué? De discernimiento. O sea, lo que hizo que el pueblo de Israel fuera desechado de la presencia de Dios, habiendo sido el pueblo escogido, la nación santa, el real sacerdocio, para que ellos representaran ante los demás pueblos que Dios era un Dios diferente y que ellos eran un pueblo santo. No, se quedaron con la religiosidad, se quedaron con el templo, con sus lista de normas y cosas que ellos, según ellos, debían cumplir, pero sin embargo, en su estilo de vida eran tan paganos como cualquiera. Y les dice, ustedes no han sabido discernir. No han sabido discernir. Y entonces yo dije, Señor, eso es también lo que le está llamando la atención el autor de Hebreos, solo 35 años después de haber tenido el avivamiento de Pentecostés, a la iglesia. Y le está diciendo, me temo que ustedes se están embotando de la misma manera. Me temo que la pereza les está ganando y que no están creciendo como deben crecer. Me temo que no les puedo seguir hablando de cosas más profundas de la grandeza y de los misterios de Dios, porque todavía no disciernen entre lo bueno y lo malo. No disciernen entre un lobo que viene acá a distraer a la iglesia, ni disciernen ustedes entre un santo que les predica la palabra de verdad. Y Pablo lo primero que les avisa, lo primero que le dice a Timoteo, a Tito, lo que estamos estudiando Tito, Timoteo en las clases de escuela bíblica es: cuídense de los lobos rapaces, cuídense de los falsos maestros, cuídense de las falsas doctrinas. ¿Y acaso ahora no hay más, hermanos? Ahora están en tu casa por tu celular. Estamos hablándole a un pueblo que no tenía su Biblia cada uno, ¿ah? Estamos hablándole a un pueblo que solo recibía el mensaje o la reflexión de la palabra cuando se juntaban en las sinagogas. Y de repente ellos pueden tener excusa, decir: ay, me olvidé, no presté mucha atención, y de repente voy a ponerle atención. Ahora sí, enséñanos de nuevo los rudimentos y ahora sí le pongo ganas. Pero ¿qué le diremos nosotros?
No desvié la atención de mi chat para darte unos tiempos para leer la Biblia, que está ahí en 800 versiones que las tenemos, en las más asimilables que las tenemos. Ya no necesitan que esté un pastor parado al frente, ahora la Biblia está en tu bolsillo, está en tu cartera. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos diga son tardos para oír. Porque nosotros no tendremos, tendremos menos excusa que los hebreos. Porque la palabra es el alimento. No podemos seguir en leche cuando ya debemos ir a alimento sólido. Por eso no podemos menospreciar los estudios, no podemos menospreciar las clases de doctrina, no podemos menospreciar las clases de familia, porque necesitamos alimentarnos, nutrirnos. Y si no puedo, pues uso por lo menos los medios de gracia. Ahora un medio de gracia es tener un mensaje ya hecho, masticado, para que lo puedas escuchar 2, 3 veces si no lo entendiste bien. Igual que yo leo un pasaje y encuentro algo y lo vuelvo a leer y encuentro algo y lo vuelvo a leer y encuentro algo. Y miren, hermanos, dice, por eso va. Miren el verso 13 de Isaías 5:13, dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento, sus notables están muertos de hambre, sus notables, o sea, su gente importante, su liderazgo está muerta de hambre y su multitud reseca de sed, aleluya. Y el Señor, ¿qué dice? A todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. De su interior correrán ríos de agua viva. El Señor dice que Él no ha venido para que seamos fuentes secas ni fuentes estancadas de agua bombada. Dios ha venido para que tengamos ríos de agua viva en nuestro interior. Que debe estar fluyendo, hermanos, que debemos ser una fuente que fluye para vida. Aleluya. Qué temor reverente debe haber en nuestros corazones. Dice el verso 14, por tanto, el Seol se ha ensanchado su garganta. O sea, el infierno está diciendo, hagamos más campo porque se van a venir en grupo para acá. ¡Wow! Miren lo que dice, por lo tanto el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca para devorarnos, hermanos, por nuestra negligencia, por nuestra pereza, por nuestro descuido. Yo le pedía perdón al Señor, le decía, Señor, si hay horas que estoy perdiendo, ayúdame a encauzarlas para tu gloria y para tu honra. Perdóname, Señor, si aún me falta tanto, me falta navegar mar adentro en muchas cosas. Hermanos, no recibimos más de Dios porque no bogamos a las profundidades de Dios. Él tiene tantas cosas para ti y para mí. Quiero cerrar con el testimonio del Evangelio de Lucas, capítulo 5, cuando el Señor le dice, se encuentra con sus discípulos después de haber dado una clase, ¿verdad? Se encuentra con ellos y enseña, da su clase el Señor, y le dice luego a ellos, ¿qué están haciendo? Y ellos le dicen, Señor, vamos a verlo en la Biblia. Vi una barca que estaba ahí, Lucas 5:2, a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban sus redes. Los pescadores lavaban las redes cuando ya la habían echado, porque cuando jalaban la red y no sacaban peces, lo que sacaban eran algas, cosas podridas, cosas que se enredaban en las mallas. Entonces, si las redes estaban malolientes, eso ya era un mal anuncio y pocas veces podía. Entonces, un trabajo del pescador era siempre jalar su red y limpiarla, dejarla que se seque, que se oree, para que cuando la tire esté limpia y no haya nada que pueda espantar los posibles peces que pueda pescar. Entonces ellos no habían pescado nada, lavaban sus redes y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que le separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Estaba enseñando, estaba instruyendo. Miren qué importante. En todo momento el alimento del Señor es su palabra. Estaba enseñando, estaba instruyendo. Subiendo, y luego dice, y cuando terminó de hablar, ¿qué hablaría el Señor? ¿Qué les estaría enseñando en el Sermón del Monte? Bienaventurados los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, no teman, yo estoy con ustedes. Cosas maravillosas, promesas grandísimas del Señor. Dice que cuando terminó de hablar le dijo a Simón, sal aparte
más profunda, sal a la parte más profunda. En la versión de Reina Valera dice, boga mar adentro. Era de día, no era de noche. Los pescadores saben que de noche se pesca mejor. Y echad vuestras redes para pescar. Y está con rojo porque Jesús habló esto a un grupo de hombres que habían lavado sus redes, que habían estado cansados, que no habían pescado nada. Pero ¿qué les enseñó? No sé lo que les enseñó. Pero lo cierto es que respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré la red. ¿Qué enseñó? No sé, pero llegó a tener tal seguridad y tal convicción que si Cristo pedía que hiciera eso, lo debía hacer. ¿Cuántos reaccionamos así? Que hemos oído la palabra y que Dios dice, estudia, medita, reflexiona, date tiempo para nutrirte, para alimentarte de la palabra, y regresamos corriendo a la casa como los de Berea a ver si es cierto, a ver si es cierto. Y comenzamos a escudriñar y a buscar en la palabra para nutrirnos, para alimentarnos. Y dice que no va contra mi lógica, te explico que he trabajado, que he hecho todo, pero en tu nombre, en tu palabra, dice, y cuando lo hicieron, encerraron, dice que en tu nombre y en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, el hacer, hermanos. A veces, ¿saben por qué no avanzamos en nuestro crecimiento espiritual? Somos muy teóricos. Necesitamos movernos en el nombre de esa palabra. Necesitamos actuar en fe a esa palabra. Por eso dice que los que alcanzan madurez espiritual, vamos a ver ahora en el verso 14, es porque se han ejercitado. Han hecho el ejercicio, han hecho la práctica. Que Dios nos esté abriendo nuestra mente en esta mañana. Y dice que le dijo, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Hermanos, cuando tú estás lleno, tú puedes llenar a otros también. No podemos ser maestros de otros porque nosotros mismos necesitamos crecer en la gracia. Por eso el autor de Hebreos le dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ya tú alimentar a otros, debiendo ya tener tú un grupo pequeño, debiendo ya tú tener un pequeño culto de hogar en tu casa para ministrar, para enseñar, no has podido seguir creciendo. Pero cuando la palabra de Dios está morando abundantemente en tu vida, créeme, tendrás que llamar a otros porque necesitarás dar lo que por gracia has recibido. Dios comenzará a llenar tu vida de tal manera y darás por gracia lo que por gracia has recibido. Ellos no se quedaron con eso inundado. Ellos llamaron a otros para compartir. Cuando nuestra vida está verdaderamente llena de Dios, no nos quedamos con lo que Dios nos ha dado. Casi siempre queremos derramarlo en otros. Amén, hermanos. Ejercitémonos. Hebreos capítulo 5, verso 14. Termino ahí. Amén. Termino ahí, hermanos. Reflexionando junto con ustedes mi propia necesidad de crecimiento espiritual. Pero el alimento sólido es para los maduros, los cuales por la práctica, me gusta esta versión de la Biblia de las Américas, los cuales por la práctica, amén hermanos, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados. Vivamos esa palabra y pongámosla en práctica. Eso nos va a ayudar a crecer, eso nos va a hacer notar qué alimento es, por dónde tiene que venir, ejercitados para discernir el bien y el mal. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Por tu amor, por hablar a mi vida, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hablarme de una manera tan amorosa, pero tan confrontacional, Señor. Necesitamos crecer en la gracia, necesitamos ser instrumentos útiles para tu reino, necesitamos compartir en otros lo que estamos recibiendo de ti, Señor. Es por la práctica, Dios mío. Necesitamos ver que la mies es mucha y que los obreros siempre son pocos, Señor. Y que tú estás esperando que hayan muchos obreros en tu mies para que los envíes. Pero creo que nos hemos hecho perezosos, Señor. Nos hemos hecho tardos para oír, flojos. Estamos tonteando, Señor. Eso es lo que le quería decir
el autor de Hebreos, a esa congregación. Y te pedimos perdón si nos hemos encontrado en esa actitud, Padre. Perdónanos, de verdad, de corazón, perdónanos. No somos mejores que ese pueblo, Padre, pero sí tenemos un corazón dispuesto, un corazón enseñable, para que tú derrames de tu Espíritu Santo y nos renueves en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.